Le decía que se está cumpliendo pues un mes, el primer mes de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador y que bueno, pues conforme a lo que habían estado machacando los detractores, los enemigos, adversarios del presidente López Obrador y de su gobierno de la Cuarta Transformación, pues se cumplió. El AIFA no está teniendo mayor actividad, está arrancando pues de manera muy floja, muy lenta, no solamente en cuanto a la atracción de más vuelos, de más aerolíneas, sino que tampoco se ve una aceleración en el desarrollo de la infraestructura de conectividad terrestre, ni tampoco, vamos, se ve que el mismo aeropuerto ya tenga pues un buen número de servicios habilitados de soporte a los usuarios. Vamos a platicar con Juan Antonio José, él es analista del sector aéreo. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes al auditorio, a la orden. Pues preguntarte cómo ves el AIFA, así arrancan los aeropuertos, ¿ves tú que en el corto plazo se le pueda dar la vuelta a esta situación? ¿Qué es lo que está pasando? No, así no arrancan los aeropuertos. Los aeropuertos arrancan atendiendo una demanda confirmada. Mientras el aeropuerto Felipe Ángeles tenga como competidor al aeropuerto Benito Juárez, la demanda va a tender a preferir, a elegir el Benito Juárez. A mí lo que me preocupa del AIFA, Darío, lo he dicho en algunas ocasiones, este, es el tema de la inversión, es el tema del gasto de los recursos públicos que se ha hecho en una terminal que en las condiciones actuales no se justifica. Son miles de millones de pesos para atender un puñado de vuelos. Y eso no es lo adecuado en estos tiempos para el país. Dejemos a un lado los temas técnicos, operativos, etcétera. El gran problema del AIFA es que no es rentable actualmente financiera, económicamente, es decir, no es sostenible y solamente lo va a hacer en el momento en el que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez deje de ser un factor y en conjunto con el aeropuerto de Toluca, el AIFA satisfaga la demanda de aerotransporte del Valle de México. O sea, esto implicaría cerrar, o sea, tú dices que para que fuera rentable financiera, económica y socialmente, tendrías que cerrar el actual aeropuerto Benito Juárez. Así es, señor. Yo creo que un AIFA en su máxima expresión, en su máximo desarrollo, hasta con una segunda, tercera terminal, un Toluca en su máxima expresión, pueden satisfacer la demanda del Valle de México, por lo menos en los próximos 5 o 10 años. El problema es qué pasaría más allá de esos 5 o 10 años, algo que sí resolvía el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco podíamos haber llegado a los 120 millones de pasajeros, es decir, teníamos 20, 30, 40 años de plazo para pensar en una nueva solución aeroportuaria, algo que no se va a lograr con el AIFA. Si mantenemos al AIFA vigente con el AICM y con Toluca, la demanda va a seguir inclinándose hacia el Benito Juárez, porque por varias razones, frecuencias, horarios, tarifas, tiempo total de tránsito, las conexiones, es mucho más atractivo que tanto Toluca como el AIFA. ¿Ves tú factible que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, es decir, el Benito Juárez, eventualmente pueda cerrarse? Sí, señor. El aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, es un aeropuerto que requiere grandes inversiones para mantenerse dentro de los estándares mínimos de calidad. Es un aeropuerto que en términos de terminales aéreas debe ser virtualmente reconstruido. En términos de pistas, calles de rodaje, plataforma, es decir, el lado aire, no hay para dónde expandirlo. Entonces, sí veo definitivamente que el Benito Juárez no solamente puede, sino debe terminar cerrándose. Que esa era una de las grandes virtudes del aeropuerto de Texcoco. Pero insisto, para cerrar el Benito Juárez vamos a necesitar optimizar Toluca, que tiene capacidad, hay que sacarle el máximo de jugo a esa infraestructura y optimizar hasta su máxima expresión el AIFA.
Si tú visitas el AIFA, Darío, la primera impresión que te da es que esto es más grande de lo que originalmente pensamos. Es un aeropuerto construido para largo plazo. Es un aeropuerto, a mí me gusta, arquitectónicamente me gusta, a mí me impresiona, valoro mucho lo que hicieron los ingenieros militares en el tiempo que lo hicieron, pero evidentemente es una obra más grande que para convertirse en un aeropuerto regional complementario con unos 2, 3, 5, 10 millones de usuarios al año. No. El AIFA da para más y hay que aprovecharlo para, en ese contexto, cerrar definitivamente el Benito Juárez y darle un uso sustentable a esos terrenos al oriente del Valle de México. Oye, Juan Antonio, ¿y tú ves factible que las aerolíneas, todas las aerolíneas, estén dispuestas a cerrar sus operaciones en el Benito Juárez y moverse al Felipe Ángeles? Si tú cierras Benito Juárez a las líneas aéreas, no les van a tener, no le va a quedar otra opción más que dos, Toluca o AIFA. Pero si tú mantienes vivo Benito Juárez, lógicamente nadie se va a Pero querer no ir. se vería como una decisión bastante autoritaria de un día para otro cerrar Benito Juárez. No, señor, en Quito, Ecuador, cuando se construyó el nuevo aeropuerto, se cerró el anterior, el Mariscal Sucre, y todas las líneas aéreas se fueron al lejano y nuevo aeropuerto de Quito. Lo mismo sucedió en Múnich, en Denver. Es perfectamente normal. En Atenas, es perfectamente normal que en los mejores intereses de un país, un aeropuerto obsoleto cierre y la oferta se traslade a los nuevos aeropuertos. Insisto, la clave es que el Benito Juárez no siga siendo un factor en la ecuación, porque si no, ahí sí sería autoritario obligar a alguien, que no sé cómo lo podrían hacer realmente, obligar a alguien a utilizar un aeropuerto en el cual no puede hacer negocio. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora desde el punto de vista de los usuarios, no será una, pues una transición muy difícil, muy compleja en términos de la lejanía del aeropuerto de Felipe Ángeles para lo que Sí, es el volumen del mercado de la Ciudad de México. insisto, son los dos. O sea, Felipe Ángeles solito no da para sustituir a la ICM. Tienen que ser los dos. Tiene que ser Toluca y el Felipe Ángeles. Y efectivamente le pegaría a la demanda del Valle de México. Pero esa es una realidad. Necesitamos mejor, nueva infraestructura aeroportuaria en el Valle de México. Y además hay otra situación que hay que tomar en cuenta. Al cancelar Texcoco, cancelamos la posibilidad de resolver eso de manera estructural. Es más, el origen de todo este problema nace con la cancelación del proyecto Atenco. Si Vicente Fox no hubiera cancelado Atenco, ya tendríamos un gran aeropuerto en el Valle de México y no hubiéramos construido ni la T2 y no hubiéramos imaginado Texcoco y menos lo de Santa Lucía. Además hay una situación, si tú calculas realmente cuánto nos ha costado Santa Lucía, es tal cantidad de dinero que más le vale a los mexicanos que se utilice productivamente. Por lo tanto, mi concepción es que está en los mejores intereses de nosotros los mexicanos que Santa Lucía sea rentable y que se utilice lo más productivamente posible, para lo cual, insisto, la variable Benito Juárez tiene que salir de la ecuación, porque si no nadie va a querer volar ni desde Toluca ni desde la IFA. ¿Consideras tú que ya se está volviendo inoperante para las aerolíneas Benito Juárez y también como usuario cada vez más complicado estar utilizar el aeropuerto, el ICM? Yo conozco muy bien al Benito Juárez, fui gerente de calidad del Benito Juárez 2 veces y te puedo decir que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez tiene serios problemas de calidad que debieron haber sido atendidos desde hace décadas, que es una infraestructura que tal y como sucedió, por ejemplo, en aeropuertos como Chicago, Bogotá. En Bogotá, Darío, no sé si conozcas ese aeropuerto, virtualmente reconstruyeron la terminal sobre la antigua, porque la antigua ya era obsoleta, era mala, como está sucediendo con las dos terminales del Benito Juárez. El Benito Juárez, dure el tiempo que dure, requiere inversión, inversión que garantice calidad en el servicio, puntualidad. Hay muchas áreas de oportunidad en el Benito Juárez y las quejas cada vez son más frecuentes. Pues Juan Antonio José, analista del sector aéreo, muy claros los conceptos, nos has despejado muchas dudas. Muchísimas gracias por la comunicación. Estoy a tus órdenes, agradezco al público, estoy a sus órdenes. Gracias.